aquí en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 16, es decir, todo el capítulo 2. Síganme ahí con la mirada, con la vista, por favor. Yo lo leo en voz alta y ustedes ahí pongan atención. Dice el apóstol Pablo, bueno, esta porción es la carta del apóstol Pablo, entonces, dice así el pasaje, versículo 1, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí nada más. Como les comenté hace un momento, quise leer todo el capítulo 2 porque quiero que estemos todos en la misma sintonía y quiero que nos quede, repito, claro, en la medida de lo posible, el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? El apóstol Pablo escribió esta carta, lo que conocemos como la primera carta a los corintios, a cristianos, creyentes allá a mediados del primer siglo, hombres y mujeres que por la gracia de Dios habían creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hombres y mujeres que por la obra del Espíritu Santo habían nacido de nuevo espiritualmente hablando. Hombres y mujeres cuya vida cambió de manera radical. ¿Recuerdan? La ciudad de Corinto en aquel entonces era conocida por su idolatría, entre otras cosas, pero era conocida también por su inmoralidad sexual, por su perversión. Había una terrible inmoralidad sexual en esa ciudad en aquel entonces. Y por la gracia de Dios, algunos hombres y mujeres, al escuchar el mensaje del Evangelio predicado por el apóstol Pablo y quienes lo acompañaban, por la gracia de Dios, algunos hombres y mujeres de esa ciudad creyeron en el mensaje del Evangelio, es decir, creyeron en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Su corazón fue transformado y al ser transformado su corazón, su manera de pensar fue transformada. Y al ser cambiada o transformada su manera de pensar, su vida también fue transformada. De modo que pasaron de ser hombres y mujeres cuya vida muy probablemente era caracterizada por la idolatría, por la inmoralidad sexual, pasaron a ser hombres y mujeres que ahora creían en Dios. Su vida fue transformada. Habían nacido de nuevo, espiritualmente hablando,
Ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo moraba en ellos. Eran hombres y mujeres que habían alcanzado madurez, como lo comentábamos la semana pasada, hombres y mujeres espirituales, pero eran hombres y mujeres cuya madurez no tenía el nivel que deberían tener. Habían alcanzado madurez, sí, pero su nivel de madurez estaba por los suelos. Y eso se reflejaba en que, entre otras cosas, muchos de los hombres y mujeres de la iglesia de Corinto habían puesto su confianza o habían dejado de poner su confianza en Dios y en su Hijo, Cristo Jesús, y ahora estaban poniendo su confianza en seres humanos, en personas. Estaban buscando la sabiduría y de hecho se creían sabios, de hecho presumían de ser sabios, porque estaban siguiendo a ciertos hombres que tenían cierta sabiduría. Así que su nivel de madurez, que estaba muy por debajo de lo que debían tener, eran inmaduros, los llevó a dejar de poner su confianza en Dios y a buscar la sabiduría, no de Dios, pero la sabiduría de seres humanos. Y eso trajo como resultado problemas en la iglesia allá en Corinto. Hubo divisiones, había peleas en la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo entonces, al enterarse de la situación que había en la iglesia allá en Corinto, les escribe esta carta que estamos estudiando, la primera carta a los Corintios. Y en ella les habla, entre otras cosas, acerca de la verdadera sabiduría. Y es de lo que hemos estado leyendo y hablando los últimos domingos. A Pablo le interesaba y le preocupaba que los corintios entendieran lo que es la verdadera sabiduría y en dónde podían hallar la verdadera sabiduría. Pablo hace un contraste bien claro y les deja bien claro a los corintios y también a nosotros, que por la gracia de Dios tenemos esta porción de la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace la diferencia entre lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Se encarga de hacerles ver esto. Y se encarga también de hacerles ver el error que estaban cometiendo de buscar la sabiduría, pero no en Dios, sino buscarla en seres humanos. Así que el apóstol Pablo está en esto, y los primeros dos capítulos, el capítulo 1 y el 2, el apóstol Pablo se dedica a esto, a hablarles acerca de la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, y también hablarles de lo necio que es poner la mirada o la confianza en las personas y no en Dios. Pablo les recuerda que cuando estuvo con ellos la primera vez no usó de sabiduría humana, no se valió, dice él en los primeros versículos del capítulo 2, les dice que no se valió de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. La preocupación de Pablo era que los corintios no pusieran su confianza en él, es decir, en el apóstol Pablo, sino que pusieran su confianza en Cristo Jesús. Así que en eso está el apóstol Pablo, hablándoles de lo que es la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Y quiero yo continuar con este tema también, hablando de la sabiduría de Dios, o como el apóstol Pablo menciona también en uno de los versículos que hemos leído. Por ejemplo, en el versículo 7, Pablo les dice: la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido. El apóstol Pablo tenía esa encomienda y al mismo tiempo tenía esa preocupación de hablarle a la gente, no la sabiduría del mundo, no sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Y ya hemos comentado que la sabiduría de Dios la podemos resumir en una frase. La sabiduría de Dios la resumimos y de hecho la vemos en algo, y es el mensaje de la cruz. Allí vemos claramente la sabiduría de Dios, en el plan que Dios diseñó y estableció desde antes de la fundación del mundo para salvar a pecadores como tú y como yo. Dios en su sabiduría quiso
que pecadores como tú y como yo se salvaran a través del único mediador que hay entre Dios y nosotros, que somos pecadores, y ese mediador es Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo entonces se encarga, y se encargaba, de hecho, ese era su ministerio, de enseñarle, de explicarle, de hablarle a la gente este plan de salvación que Dios estableció y diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ese plan estuvo oculto por un tiempo y el mismo apóstol Pablo lo dice otra vez en el versículo 7, dice: la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, ¿se fijan? Su plan que antes estaba escondido. Dios ocultó, porque Él quiso hacerlo así, y si ustedes me preguntan por qué, honestamente les tengo que decir, no lo sé. Pero podemos descansar en que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Así que Dios en su soberanía, Él decidió por un tiempo ocultar este plan del que estamos hablando. Su plan de salvación para los pecadores, por un tiempo. Y dice al final del versículo 7, aunque Él lo hizo, es decir, Dios lo escondió por un tiempo, pero Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Seguimos leyendo nuevamente. Y entonces Pablo hace una aclaración. Después de que comenta eso, dice en el versículo 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Ajá, ¿te fijas? Así que mira, la situación es esta. Dios por un tiempo escondió, mantuvo oculto, esa es la idea, Dios mantuvo oculto su plan de salvación y cuando llegó el momento Dios lo dio a conocer, lo reveló. Ajá. Y lo reveló a ciertas personas, porque hubo personas que no lo entendieron. De hecho, a lo largo de la historia ha habido gente que no entiende el plan de salvación de Dios. Y el apóstol Pablo habla en el versículo 8 particularmente de los gobernantes de Jerusalén en aquel tiempo, aquellos que condenaron y crucificaron al Señor Jesús. Dice, eso lo veíamos la semana pasada, si no me equivoco. Ajá, dice Pablo en el 8, los gobernantes de este mundo no lo entendieron. ¿Qué cosa no entendieron? El plan del que estamos hablando, el plan de salvación de Dios, ese plan que Dios mantuvo oculto por un tiempo. Y dice, si lo hubieran hecho, es decir, si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Si no recuerdas lo que vimos la semana pasada, o si alguien no ha escuchado lo que vimos la semana pasada, te recomiendo que lo escuches. Ahí está ya en YouTube, para que recuerdes bien de lo que Pablo está hablando. Versículo 9. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, y aquí vamos entrando ya en materia para el mensaje de hoy, oigan, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Aquí Pablo cita una porción del libro de Isaías. Y llama la atención que hace esta cita del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías, hace esta cita inmediatamente después de lo que él comenta en el versículo 8, cuando dice que los gobernantes de este mundo no lo entendieron, no entendieron el plan secreto de Dios o el plan de salvación de Dios. Después de que dice eso, inmediatamente dice en el 9, a eso se refieren las Escrituras, citando a Isaías. Ningún ojo, y noten, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Saben lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, citando al profeta Isaías? Y esto nos recuerda y nos enseña algo. Oye bien, nadie, ningún ser humano, nadie por sí solo puede descubrir o entender la sabiduría de Dios. Nadie. Ni la persona más sabia y más inteligente del mundo puede descubrir o comprender por sí sola la sabiduría de Dios. Imposible. Nadie. Ningún ojo, ningún oído, ninguna mente puede hacerlo. En otras palabras, el ojo humano no puede ver la sabiduría de Dios por sí solo.
El oído humano no puede escuchar la sabiduría de Dios por sí solo. La mente humana no la puede comprender ni entender por sí sola. De hecho, hermanos, para el ser humano, la sabiduría de Dios, y el apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 1 y en el 2 también, para el ser humano, el hombre natural, como el apóstol Pablo le llama aquí en el capítulo 2, o el que no tiene el Espíritu Santo, para el ser humano en general, la sabiduría de Dios es una ridiculez. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Para el ser humano, las cosas de Dios en general son una ridiculez, son una tontería, son una locura. Y no nada más a estas alturas, a lo largo de la historia ha sido así, pero ahora lo vemos más claramente. A estas alturas, el ser humano en general, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque el ser humano de manera natural no puede entender, ni comprender, ni recibir la sabiduría de Dios. Imposible. Y lejos de que la comprenda y la entienda, para él, dice la palabra de Dios, las cosas de Dios son una tontería, una ridiculez, una locura. Hermanos, miren, una de las cosas que quiero que nos llevemos en mente el día de hoy es que la sabiduría de Dios no se capta, recordando lo que el apóstol Pablo menciona, citando al profeta Isaías. Miren, la sabiduría de Dios no se capta con la mirada o con el ojo. La sabiduría de Dios no se capta con el oído tampoco, ni con la mente. Imposible, no es así. No se puede. Pero entonces viene la pregunta. Si las cosas de Dios, si las verdades de Dios, si la sabiduría de Dios no las podemos captar viendo u oyendo o pensando, entonces, ¿cómo podemos conocer la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos, tú y yo que estamos aquí, conocer y entender las cosas de Dios, las verdades de Dios? ¿Cómo? Y quiero yo intentar o tratar de responder esta pregunta. Ajá. Y de hecho el pasaje nos da la respuesta. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo, pero fue a nosotros a quienes Dios, ¿qué dice? Reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Ahora, dos cosas quiero yo enfatizar o resaltar de este versículo 10, sobre todo en la primera parte, cuando dice Pablo, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Dos cosas quiero yo resaltar, o dos palabras. La primera es la palabra revelar, cuando dice Dios reveló. Ajá. Y la otra es Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ajá. Así que la primera palabra, reveló o revelación. Miren, la idea de esa palabra, cuando dice Pablo, Dios reveló, la idea es descubrir algo que estaba cubierto. Esa es la idea. Ajá. O para que nos suene más familiar o más fácil de entender, es destapar algo que estaba tapado o cubierto. La idea es mostrar o dar a conocer algo que estaba oculto. O usando ya palabras más bíblicas, es desvelar algo o quitar o recorrer un velo o una cortina. Ajá. La idea es, por ejemplo, cuando a algún lugar van a hacer una ceremonia donde se conmemora algo o inauguran algo y van personas del gobierno y en una pared ponen una placa conmemorativa, pero esa placa no está descubierta al inicio, está oculta con un velo o con una cortina, hasta que llega el momento y se corre el velo y entonces queda desvelada la placa y todos pueden ver lo que la placa dice. La idea es esa. Cuando dice que Dios nos reveló esas cosas, esa es la idea, es quitar el velo, es correr una cortina para que la sabiduría de Dios, las verdades de Dios ya no estén más ocultas y ahora queden descubiertas. Ahora,
Otra vez dice el versículo 10 que fue Dios. Fue Dios, no fue nadie más. Fue Dios quien reveló esas cosas. La pregunta entonces es, ¿cuáles cosas? Porque Pablo dice allí en el 10, ¿no? Fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. Otra vez, la pregunta, ¿cuáles cosas? Bueno, y la respuesta es sencilla. Su plan que antes estaba escondido. Las verdades de Dios, las cosas ocultas de Dios, la sabiduría de Dios. Ajá, ahora, una pregunta más antes de seguir avanzando es, otra vez en el versículo 10, el apóstol Pablo escribe y dice, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. Pregunta, ¿a quiénes se las reveló Dios? ¿O a qué se refiere Pablo cuando dice, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas? Y esto lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Los que estuvieron aquí. ¿A quiénes se refiere el apóstol Pablo cuando dice a nosotros? Bueno, el apóstol Pablo se refiere a él en particular, en primer lugar, como apóstol, pero no solo a él, sino a los demás apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento. Fue a nosotros. Cuando él dice eso, insisto, él está hablando de sí mismo y de los demás apóstoles y también a los profetas. ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo reveló? El versículo 10 lo dice en la primera parte. Fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Así que mira, por medio de su Santo Espíritu, Dios reveló de manera especial su plan que un tiempo estuvo oculto, es decir, su sabiduría a algunos hombres, no a todos, a algunos hombres. Ajá, repito, porque me interesa que esto quede claro. Ajá. Por medio de su Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, Dios reveló de manera especial su sabiduría a algunos hombres. Y de acuerdo al pasaje que estamos viendo, fue a los apóstoles y a los profetas. Y lo hizo por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda algo. Solo el Espíritu Santo, hermanos, solo el Espíritu Santo puede revelar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 11. Porque nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie, aquí viene, miren, nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Y entonces solo Él puede dar a conocer o revelar la sabiduría o las verdades de Dios a los seres humanos. Solo el Espíritu de Dios. Por eso decíamos hace un momento que el ser humano por sí solo no puede conocer la sabiduría de Dios. Ni viendo, ni oyendo, ni meditando, ni pensando. Para el ser humano por sí solo es imposible. Si no es porque el Espíritu Santo se lo revele, para el ser humano es imposible. No puede. Ajá. Ahora, hablando de que Dios reveló su sabiduría a algunos hombres, particularmente a los apóstoles y profetas, acompáñenme, miren, ahí en el Nuevo Testamento también, vamos a la primera carta de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1. Bueno, aquí les voy a ofrecer una disculpa porque la cita que tengo yo anotada no es la que les mencioné. Ajá. Y a ver si alguno ahorita que lo lea, a ver si alguno me ayuda a encontrarla y entonces ya todos la leemos. Pero bueno, la cita que tengo anotada dice así, está en primera de Pedro, si no me equivoco, pero no, creo que anoté mal el versículo. Dice así el apóstol Pedro, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal
de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Se fijan? Dice entonces el pasaje, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La Biblia de las Américas, mira cómo lo traduce, dice así, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, oigan, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que el Espíritu Santo inspiró a algunos hombres, los profetas, y ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo les reveló las cosas de Dios y ellos hablaron de parte de Dios. Era segunda. Ok, bien, gracias, Gus. Segunda de Pedro, bien. Allí me equivoqué porque yo anoté primera de Pedro. ¿Sale? Para que vean en dónde está. Ahora, el pasaje que hemos leído aquí en segunda de Pedro habla de los profetas. Y a lo mejor algunos estarán pensando, bueno, pero ¿y los apóstoles? Vamos entonces, retrocedan en sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios. Ahora sí, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y recuerden, aquí vemos al mismo apóstol Pablo hablando, y por cierto, hablando, siendo inspirado por Dios o por el Espíritu de Dios. En el capítulo 3, versículo 3, y creo que esto nos va a aclarar un poco más lo que estamos viendo. Dice en el versículo 3, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Otra vez pregunto, ¿recuerda quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Ajá. Y él dice, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, ¿se fijan? Generaciones anteriores, es decir, lo que Pablo dice en el pasaje que estamos viendo de Corintios, ese plan estuvo oculto por un tiempo. Ajá, pero miren cómo dice enseguida, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado, ¿a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas. Ahí está. Es de lo que Pablo habla, regresen a 1 Corintios 2, es de lo que Pablo habla en el versículo 8, cuando dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, o como dice en la traducción que estamos leyendo, fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Así que mira, fueron los apóstoles y profetas quienes recibieron la revelación especial de Dios. Pero no solo recibieron revelación especial de Dios, también los apóstoles y profetas recibieron inspiración especial de Dios para conocer y entender las cosas maravillosas de Dios. Es decir, para conocer y entender la sabiduría de Dios. Así que ellos recibieron revelación, sí, pero también recibieron inspiración de Dios. Ellos, al escribir la palabra de Dios, cada uno de los libros como los tenemos ahora, ellos lo hicieron siendo inspirados por Dios, como lo leímos en la segunda carta de Pedro. Dios se lo reveló, Dios les dio inspiración especial a ellos, y ellos entonces conocieron y entendieron las cosas maravillosas de Dios, conocieron y entendieron la sabiduría de Dios. Y una vez que la recibieron, una vez que recibieron la revelación de Dios y entendieron la sabiduría de Dios y las cosas de Dios, ¿sabes qué hicieron? La dieron a conocer. Lo dieron a conocer. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hablando y escribiendo.
Ellos hablaron y escribieron de parte de Dios. En otras palabras, ellos hablaron y escribieron lo que Dios les reveló por medio de su Espíritu. En otras palabras, ellos hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo para explicar las verdades espirituales. Miren cómo dice Pablo, otra vez, regresen a 1 Corintios 2, creo que estamos allí, ¿no? Dice en el versículo 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado. Y otra vez, cuando Pablo dice aquí en el 12, nosotros, se refiere en primer lugar a él y a los demás apóstoles y a los profetas también. Dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Pero entonces viene el 13 y dice, les decimos, ¿a quién es? A los creyentes, en este caso a los creyentes de Corinto y a los creyentes en general o a la gente. Dice Pablo, les decimos estas cosas, es decir, las cosas que ahora hemos entendido porque Dios nos las reveló. Dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, dice Pablo, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu, ¿para qué? Para explicar las verdades espirituales. Así que cuando Pablo y los demás apóstoles y los profetas también recibieron revelación de Dios, ellos hablaron y escribieron las cosas que Dios les reveló, la sabiduría de Dios, usando palabras que el Espíritu les dio a ellos de manera particular para explicar verdades espirituales. Hay un versículo que creo que resume esto que estoy viendo y espero que me estén siguiendo el hilo y que me tengan paciencia y vean a dónde quiero llegar. Hay un versículo que conocemos todos nosotros, algunos lo sabemos de memoria, y si no se lo saben de memoria, búsquenlo por favor. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice ahí en el versículo 16, toda la Escritura, toda, de principio a fin, toda la Escritura. Si te fijas, la palabra Escritura está con mayúscula. ¿Sabes a qué se refiere? A la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. La Biblia, como la tienes tú ahí en tu mano y como tengo yo aquí. Dice Pablo, toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Dios inspiró a quienes, ya lo hemos visto. Dios reveló e inspiró a hombres, los apóstoles y los profetas, para que ellos hablaran y escribieran. Así que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Déjame parafrasear lo que el apóstol Pablo dice aquí. Podemos decirlo de esta manera, y creo que no hacemos mal en decirlo de esta manera. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para darnos la sabiduría que necesitamos cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Dios la usa. Y me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Es útil. Y en el versículo 17 dice, Dios la usa. ¿Qué usa Dios? La Escritura. ¿Para qué? Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Así que mira, Dios reveló sus verdades, Dios reveló su sabiduría a hombres en su momento, a quienes Él quiso, y como Él quiso, a los apóstoles y profetas. Ellos recibieron revelación de Dios, pero también recibieron inspiración de Dios. Así que cuando ellos escribieron lo que ahora tú y yo tenemos aquí en la Biblia,
Ellos escribieron y hablaron de parte de Dios. Lo que tenemos en nuestras manos, hermanos, es la palabra de Dios, la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios que tienes en tus manos, dice el versículo que estamos leyendo, es útil para enseñarnos a ti y a mí, para enseñarnos lo que es verdad. La verdad, tal cual, la verdad real, la tenemos aquí en la palabra de Dios. Hay personas que nos critican a nosotros los cristianos porque piensan que nosotros creemos y decimos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Pero la verdad no la tenemos nosotros. La verdad está en la palabra de Dios. Dios es verdad y la verdad está en la palabra de Dios. La Escritura dice es útil para enseñarnos lo que es verdad, pero también es útil para hacernos ver a ti y a mí lo que está mal en nuestra vida. En la medida en que tú leas, medites en la palabra de Dios te va a mostrar lo que está mal en tu vida. Y te lo va a mostrar con un propósito, para que tú corrijas con la ayuda de Dios lo que está mal en tu vida. Es una necedad leer la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios nos muestra lo que está mal en nuestra vida y quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Pero la palabra de Dios también nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Te fijas? Y dice el versículo 17, una vez más, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y aquí entonces entramos nosotros, tú y yo. Aquí entramos tú y yo. Y si te preguntas cómo, vamos viéndolo. Regresen a 1 Corintios. Ya lo leímos. Y una vez más, por favor, ténganme paciencia y lo voy a leer una vez más. Capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Así que mira, el apóstol Pablo, por ejemplo, en el contexto que estamos viendo, el apóstol Pablo enseñó y explicó personalmente las verdades espirituales o las verdades de Dios a los creyentes allá en Corinto. Ajá. Y si tú te preguntas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, mira, ahora el apóstol Pablo ya no está con nosotros para que nos enseñe personalmente y nos explique. Y ya no está con nosotros. Pero tenemos lo que él y lo que otros hombres, lo que los otros apóstoles y profetas escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ya los apóstoles ya no están con nosotros, ya no los tenemos. Y por cierto, a estas alturas, oye bien, ya no hay revelación de Dios. Dios reveló lo que Él quiso revelar en el tiempo que Él quiso revelar y a las personas que Él quiso revelárselas. En este tiempo ya no hay revelación de Dios, así como Dios lo reveló a los apóstoles y profetas. ¿Quieres conocer la revelación de Dios? Aquí está, en la palabra de Dios. Ajá. Así que ya no tenemos a los apóstoles y profetas, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos las sagradas escrituras. Y sobre todo, óyelo bien, sobre todo, quienes estamos en Cristo Jesús, tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. De manera que, como dice Pablo en el versículo 12, y creo que esto también se puede aplicar a nosotros, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Porque tenemos el Espíritu de Dios.
Ahora nosotros, ustedes y yo, que estamos en Cristo Jesús, podemos conocer las cosas maravillosas de Dios. Podemos conocer la sabiduría de Dios. ¿A través de qué? A través de lo que los apóstoles y profetas hablaron y escribieron de parte de Dios o siendo inspirados por Dios. Podemos conocer la sabiduría de Dios, podemos conocer las cosas maravillosas de Dios a través de las Escrituras. Y con la revelación y la inspiración del Espíritu de Dios. Y cuando digo inspiración, no me refiero a cómo el Espíritu inspiró a los hombres que escribieron, sino me refiero más bien a que Dios, por medio de su Espíritu, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver y entender y comprender las verdades de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Se fijan a dónde quiero llegar? ¿Se fijan a dónde, de hecho, quería llegar? A esto, hermanos. Ahora nosotros, mira, tú y yo, podemos conocer las verdades de Dios, podemos conocer la sabiduría de Dios, pero solo por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y a través de la palabra de Dios, de la revelación escrita de Dios. No hay otra manera. Así que vamos terminando. Y déjenme mencionar algunas aplicaciones, porque quiero que nos llevemos también algunas cosas y que meditemos también en esto. Y quiero mencionar algo, y creo que lo mencioné la semana pasada, pero no está por demás volver a mencionarlo. Hermanos, miren, la sabiduría de Dios, la sabiduría de la que estamos leyendo y hablando en 1 Corintios, la vemos, como ya lo mencioné al principio, en el plan de salvación que Dios diseñó y estableció desde antes de la fundación del mundo. Dicho de otra manera, la sabiduría de Dios la vemos en el mensaje de la cruz. O de otra manera, dicho, la sabiduría de Dios la vemos en Cristo Jesús. Cristo, dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1 de 1 Corintios, Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Él es la sabiduría de Dios y Él es el poder de Dios. Y ahora Dios, por su gracia, hermanos, y para quienes nos visitan también, Dios nos ha revelado, óyelo bien, nos ha revelado su sabiduría, pero nos la ha revelado por su Espíritu y la ha revelado a través de su palabra. Es Él, nos reveló su sabiduría por su Espíritu y a través de su palabra escrita, es decir, a través de las Escrituras. Y quiero mencionar lo que mencionaba hace un rato cuando íbamos comenzando, hermanos. Miren, la sabiduría de Dios no se capta con el ojo. La sabiduría de Dios no se capta con el oído. La sabiduría de Dios no se capta, ni se entiende, ni se comprende con la mente. La sabiduría de Dios se capta, se entiende y se comprende únicamente con la iluminación del Espíritu Santo a través de la Escritura. Con la iluminación del Espíritu Santo a través de la Escritura. Solo el Espíritu de Dios, ya lo leímos en el versículo 11, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, solo Él puede dar a conocer las cosas de Dios. Nadie más. Nadie más. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede enseñarnos la sabiduría de Dios, y eso es posible únicamente a través de las Sagradas Escrituras. Nada más, no hay otra manera. Así que mira, el punto es este, la única manera, en este tiempo, la única manera de conocer la sabiduría de Dios es por lo que el Espíritu Santo nos revela por medio de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera, no hay. Si no es por el Espíritu Santo y si no es en las Sagradas Escrituras, no podemos conocer la verdadera sabiduría. No podemos conocer las cosas maravillosas de Dios. Imposible. No se puede. Así que entonces, para ti que estás aquí,
¿Qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí? Leyendo estas cosas y oyendo estas cosas. Voy a hacer unas preguntas y quiero que medites en estas preguntas sinceramente. Para ti que estás aquí. ¿Puedes decir con seguridad que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Lo puedes decir con toda seguridad? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ti? Si tú dices que no, esa es una señal clara de que no es así. Que el Espíritu de Dios no mora en ti. Y tú necesitas volverte a Dios de todo corazón y pedirle que te perdone, y pedirle que te salve y que te transforme. Y que haga morar su Santo Espíritu en ti. Pero para los que dicen que sí, que pueden decir con seguridad que el Espíritu de Dios mora en ellos, y por cierto yo puedo levantar la mano y con toda seguridad yo puedo decir que el Espíritu de Dios mora en mí, porque Dios lo promete en su palabra para aquellos que creen en Cristo Jesús. Si tú dices que el Espíritu de Dios mora en ti, viene la siguiente pregunta. ¿Tu vida, tu manera de vivir, da evidencias de que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Tu manera de vivir revela que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Tu manera de vivir revela que estás viviendo siguiendo la guía del Espíritu de Dios? En otras palabras, tu manera de vivir revela que estás viviendo bajo la sabiduría que Dios da por medio de su Espíritu a través de las Escrituras, o estás viviendo siguiendo la sabiduría del mundo. Si tú dices que el Espíritu de Dios mora en ti, viene entonces otra pregunta. ¿Buscas cada día, buscas y sigues la guía del Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de tu vida? ¿O no? Siguiente pregunta. ¿Cuánto dependes tú que dices que el Espíritu de Dios mora en ti, cuánto dependes del Espíritu Santo para que te ilumine, para que te guíe, para que te dé la sabiduría que necesitas para vivir sabiamente cada día de tu vida? ¿Cuánto dependes del Espíritu Santo? En tu vida diaria, en las diferentes áreas de tu vida. Cuando las cosas no van bien en tu vida y aún cuando las cosas van bien en tu vida, ¿en dónde buscas ayuda? Cuando las cosas van mal, ¿en dónde buscas ayuda? Cuando las cosas van bien, ¿en dónde buscas ayuda? ¿En dónde buscas consejo? ¿En dónde buscas sabiduría? ¿En los libros? ¿En el internet? Ahora sí es fácil, ¿no? Con el internet. Fácil. Le pregunto a Alexa y me responde bien rápido. ¿En dónde buscas sabiduría? ¿En Dios o en el mundo? ¿Recuerdas el ejemplo de los corintios que estamos viendo? El problema de los creyentes de Corinto es que buscaban la sabiduría en las personas y no en Dios. Estaban poniendo su confianza en los hombres y no en Dios, y eso les trajo problemas. Y lo mismo te va a pasar a ti. Si no buscas la sabiduría de Dios, si no pones tu confianza en Dios y en vez de eso buscas consejo, buscas ayuda, buscas sabiduría en personas y no en Dios, lo único que va a pasar es que va a traer problemas a tu vida. Si quieres conocer la sabiduría de Dios, si quieres conocer las verdades de Dios, si quieres conocer las cosas maravillosas de Dios, si quieres ser sabio, si quieres vivir sabiamente, lo primero que tienes que hacer, óyelo bien, lo primero que tienes que hacer es humillarte delante de Dios y someterte a Él. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tenemos que partir de allí. Si quieres vivir sabiamente, tienes que humillarte delante de Dios. Es ilógico, es incongruente que alguien quiera vivir de manera sabia
Si al mismo tiempo no quiere vivir su vida humillándose delante de Dios y sometiéndose a Dios? No puede ser. Ilógico, ¿no? Y absurdo, incongruente simplemente. Porque no quieren tomar a Dios en cuenta en su vida, pero sí esperan que Dios los bendiga. ¿Cómo es eso? En primer lugar, tienes que someterte a Dios. No hay otra manera. Tienes que someterte a Dios, tienes que rendirte a Él, tienes que humillarte delante de Él. Pero en segundo lugar, tienes que acudir a la palabra de Dios. Si quieres vivir sabiamente, si quieres ser sabio, si quieres conocer la verdadera sabiduría, tienes que acudir a la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, leerla cada día, estudiarla cada día, entenderla, comprenderla y someterte a ella también. ¿Te fijas? Tienes que someterte a Dios, pero también tienes que someterte a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios pide para ti, a lo que Dios manda para ti, para tu vida. Así que vuelvo y pregunto, ¿qué de ti? En tu vida diaria y en cada una de las áreas de tu vida, ¿en dónde buscas consejo? ¿En dónde buscas sabiduría? Cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, pregunto, ¿es la palabra de Dios tu primer recurso? ¿O no? ¿Tomas decisiones importantes o decisiones en general? ¿Tomas decisiones basado en la palabra de Dios? ¿Acudes a la palabra de Dios? ¿O desprecias la palabra de Dios? Y buscas ayuda y consejo en otro lado, pero no en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la triste realidad de mucha gente? Y estoy hablando de gente que se dice cristiana. La triste realidad de mucha gente que se llama cristiana, que se dice ser cristiana, es que desprecian la palabra de Dios. Conocen porciones de la palabra de Dios. Escuchan enseñanzas y predicaciones de la palabra de Dios. Pueden hablar incluso de la palabra de Dios. Pueden tener en la memoria, memorizados, algunos versículos de la palabra de Dios, pero en el corazón desprecian la palabra de Dios. No quieren vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. El problema es que no se dan cuenta de que si desprecian la palabra de Dios, están despreciando la sabiduría de Dios. Y si desprecian la sabiduría de Dios, no pueden vivir sabiamente. Al contrario, van a vivir de manera necia. Y viviendo de manera necia, van a arruinar su vida. Van a arruinar su vida individual, van a arruinar su vida familiar, van a arruinar su vida matrimonial. Porque no están viviendo, y muchas veces la realidad es que no quieren vivir de manera sabia. Arruinan su vida. Y luego pasa, como dice el libro de Proverbios, mira, busca rapidito Proverbios 19:3, porque esto es la realidad de mucha gente, lamentablemente. Proverbios 19:3. Y mira cómo dice, la gente arruina su vida, ¿por qué? Por su propia necedad. ¿Y luego qué hace? Y después se enoja con el Señor. Arruina su vida por su propia necedad y luego se enoja con el Señor. Lamentable. Hermano, lo que quiero dejar claro el día de hoy es que tú y yo podemos vivir de manera sabia. Tú y yo podemos conocer la sabiduría de Dios. Tú y yo podemos conocer las verdades de Dios. Tú y yo podemos conocer las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Pero solo es posible
por revelación del Espíritu de Dios mediante la palabra de Dios. No hay otra manera. No la hay. Imposible. El apóstol Pablo, en el pasaje que estamos viendo, habla de dos tipos de personas: los que son espirituales y los que no son espirituales. ¿En cuál de ellos estás tú? ¿Eres de los que son espirituales, es decir, los que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos? ¿O eres de los que no son espirituales, de los que tienen el espíritu del mundo? ¿De cuáles eres? Y hablando del plan de Dios para salvación, ese plan que estuvo oculto por algún tiempo y que ahora Dios lo ha revelado en su palabra, la pregunta, y sobre todo para quienes no son cristianos, para quienes no tienen el Espíritu de Dios, para quienes no han nacido de nuevo, la pregunta es esta: ¿crees lo que Dios dice aquí en su palabra sobre la salvación? ¿Crees lo que Dios dice aquí en su palabra sobre el pecado, sobre la condenación eterna, sobre el cielo, sobre el infierno? ¿Crees lo que Dios dice aquí en su palabra sobre el único mediador que hay entre Dios y nosotros los pecadores, y ese pecador es Cristo Jesús? ¿Crees lo que Dios dice aquí en su palabra? Por ejemplo, cuando dice que en ningún otro nombre podemos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿O no? ¿O eres de los que estas cosas que estamos viendo les parecen una tontería, una ridiculez, una locura? ¿De cuál eres? Si tú crees lo que Dios dice en su palabra, sobre todo respecto a la salvación, si tú crees lo que Dios dice en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees eso, ve delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Dile: Señor, lo creo, soy pecador, he pecado. Y creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mi pecado. Creo que Él llevó mi maldad. Creo que Él pagó el precio que yo debía haber pagado. Creo que Él recibió el castigo que yo merezco recibir. Puedes ir delante de Él y decirle: perdóname, perdóname, perdona mi maldad, perdona mi pecado. Pero también le puedes decir: sálvame. Puedes clamar delante de Él y decirle: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Porque si no es en ti, yo no tengo ninguna esperanza ni de perdón ni de salvación. Y si buscas en Dios por medio de Cristo, si buscas en Dios misericordia y gracia y perdón, vas a hallar en Él precisamente eso: misericordia y gracia y perdón. Pero solo por medio de Cristo. No hay otra manera. Tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él y tienes que rendirte ante Él. No hay otra manera. Pónganse de pie, vamos terminando.